poeta, el profesor Galeano es una de las voces más respetadas y comprometidas en la defensa, en la enseñanza y la dignificación del guaraní. Con él exploraremos entonces este idioma que no solo comunica, sino también convoca, persuade y lidera. Como ustedes han podido ya apreciar, el profesor David Galeano Olivera es un lingüista, destacado antropólogo, filólogo, docente de diversas cátedras en diversas universidades, tanto nacionales como privadas de nuestra República. Actualmente también es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y, por qué no decirlo, uno de los iniciadores de la versión en guaraní, nada más y nada menos que de Wikipedia. Un destacado docente y una de las voces más representativas de la defensa del idioma guaraní. Así que este módulo es una invitación para hablar con el corazón, a conectar con nuestras raíces y a liderar desde lo más profundo de nuestra cultura. Quiero darle entonces el uso de la voz al profesor David Galeano para iniciar de este módulo, para iniciar de este modo este tercer módulo. Profesor David Galeano. Muy buenas tardes, Baishapa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Lidia. Un saludo cordial a cada uno de los que participan de este módulo. Maite Jorge PM, a dedicaturas de MPNDECO Tembiapobe. Una satisfacción grande compartir con ustedes este módulo que está dedicado a la lengua guaraní, ¿verdad? Y hablar de la lengua, obviamente, es hablar de la cultura. Y vamos a hacer un recorrido por la cultura guaraní y por la lengua, de manera a tener algo que es fundamental. La gente que, como ustedes, en su mayoría son todos profesionales que utilizan la palabra, es fundamental en este caso el contexto, ¿verdad? Ese conocimiento de todo aquello que atañe a la historia, a la cultura, para a partir de eso entender también la lengua. La lengua no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Y lo que se dice, lo que se siente en una sociedad es lo que se expresa a través de la lengua. En este caso, lengua e idioma son sinónimos, ¿verdad? Una de ellas, lengua, tiene origen griego, de donde de hecho sabemos todos que proviene la nomenclatura de todas las ciencias, y muchos de los conocimientos iniciales obviamente se dieron en el griego. Y también la versión idioma es una expresión latina, ¿verdad? Nos recuerda a Roma, la antigüedad. Y bueno, para nosotros eso va a ser ñe, guaraní ñe. Vamos a compartir con ustedes, son 3 semanas y la de hoy tiene como finalidad ponerle ese marco cultural al curso que estamos empezando. Y vamos a hacer en 2 partes, vamos a hacer hoy una primera parte y la otra la vamos a hacer mañana, ¿verdad? Entiendo que después hay una semana, la siguiente, que va a ser una especie de trabajo que van a desarrollarlo ustedes en forma particular. Yo voy a pasarle algunos enlaces y materiales que pueden leer en ese tiempo. Y en la semana final, que si no estoy recordado, creo que el 13 y el 14, Lidia, si no estoy equivocado, ¿verdad? Vamos a encontrarnos allí en la sede del curso en forma presencial, ¿sí? Entonces, ya con la presentación de Lidia, vamos a empezar. Y empiezo haciendo una consulta. Acordando otra vez, si acá en la sala, entre los que ya se encuentran, hay alguno o alguna que no habla absolutamente nada guaraní. Alguien que no entienda guaraní, ¿verdad? Porque está el caso de aquel que entiende pero no habla. Y me refiero a aquella persona, varón o mujer, que diga, no, yo no hablo y tampoco, obviamente, no entiendo, ¿verdad? ¿Será que hay acá alguien entre los que ya están? Sí, allí pide la palabra Camila. Adelante, Camila.
Oh, Buenas sí, noches a todos. buenas noches. Profe, yo no hablo absolutamente nada y tampoco entiendo. Ya, En el colegio no aprendimos y es difícil, no sé si una lengua bien difícil, pero me encantaría aprender. perfecto. No, y de hecho por eso estoy preguntando, porque lo que vamos a hacer con usted al momento de decir palabras, frases, tiene que ver con lo que yo no antes llamo o designo con el nombre de gente con base cero en guaraní, ¿verdad? Es decir, cero es nada. Y entonces vamos a ponernos en ese nivel para tratar de ayudarles a los que en este caso, como el caso de Camila, si es que hay otro, en todo caso después me avisan, que no tienen ese conocimiento. De hecho, ya me anticipo a algo importante para Camila. Hay nomás una especie de propaganda, una especie de leyenda urbana de que el guaraní es muy difícil. Yo le iré mostrando que es más fácil que cualquier otra lengua, ¿eh? Y me voy a encargar justamente de eso en el transcurso de estas 3 semanas, ¿verdad? Va a ser algo que ya comprueba con evidencia porque mi función es, en este sentido, mi función viene desde la ciencia y como hombre de ciencia yo tengo que dar evidencias, demostrar lo que digo y eso es lo que yo voy a hacer a lo largo del curso. Bueno, entendiendo que ya los demás entienden, puede ser que hablen bien, puede ser que hablen a medias, puede ser perdón, que entiendan y que no hablen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir en la primera parte de este módulo de guaraní, poniéndoles a ustedes una referencia demográfica, dónde estamos y qué es lo que vamos a encontrar estando acá en Paraguay, ¿verdad? Voy a mostrarles una primera placa. Yo estoy, aclaro por cualquier cosita, estoy con 2 cámaras mías por las dudas para que si hubiera algún tipo de incidente que no, espero que no ocurra, entonces yo puedo usar la segunda. Bueno, acá voy a compartir con ustedes una primera placa. Les aclaro también que todo esto que voy a ir compartiendo con ustedes también después les voy a ir pasando. Van a tener en el grupo, ¿verdad? Y un material relacionado a todo lo que vamos a ir viendo acá. Bueno, esta primera placa nos muestra una referencia estadística de cómo los idiomas en el Paraguay, cuál es el alcance que tienen en términos de población. Bovipa viñe eva guaranime, bovipa viñe eva guaraní a castellano, bovipa castellano año, ambovipa viñe belloñe eva ambueñe e. Ambué es otro y ñe es lengua. ¿Quiénes son los que hablan otras lenguas? ¿Cuántos son? La palabra amboí, Camila, quiere decir cuántos. ¿Cuántos? Se puede decir boí o bovipa. ¿Cuántos? Yo dije recién bovipa, oí, oñe eva, ambueñe e. ¿Cuántos son los que hablan otros idiomas que respectivamente no sean ni el guaraní ni el castellano? Y allí justamente están incluidos aquellos que hablan portugués, inglés, árabe, coreano, chino, etc. Y que inclusive en este caso en la condición de inmigrantes usan siempre su lengua nativa, su lengua materna en cualquier lugar del Paraguay. Vean ustedes el primer dato. Este es un dato muy vinculado al resultado del censo, solamente por la claridad de la imagen que ya les muestro esto. Una consecuencia de una de las más importantes encuestas integradas de hogares hechas en 2019, los datos son del año 2020 en realidad, y que son productos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que hoy es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y estos datos también ustedes, por la experiencia que ya tienen, saben que esto no se mueve 10% en un año, 20% en 2 años. Los movimientos son apenas en decimales, ¿verdad? Y entonces acá vean ustedes el resultado de la encuesta realizada. Dice, Paraguay, el 38,5% de la población, probables futuros usuarios de los servicios profesionales de ustedes. Allí está la razón. Mandi en Babapota, con quienes van a trabajar ustedes. Y independientemente de que ustedes me digan con un empresario de acá o con el vendedor de Pojañaná que está en la calle
o con un docente, o con un campesino que está trabajando allí en el interior, en algún lugar, en su chacra. Cualquiera de ellos, entonces, de acuerdo con el resultado, dice que el 38,5% del Paraguay se comunica exclusivamente en guaraní. Guaraní metoñé. Ese guaraní que por más que ustedes escuchen 2 o 3 palabritas en castellano, pero todo el texto ellos lo expresan en guaraní. Y ese 38,5%, si por un momento nada más, así, en una especie de pensamiento mágico, ustedes convierten, que es muy poca la diferencia, 38,5 en 40 y multiplican la cantidad poblacional del Paraguay, de acuerdo al censo justamente hecho recientemente, dice que somos 6.109.000 habitantes. Y que, como les digo, por un segundito mueven este 38,5 a 40 para hacer un cálculo práctico y rápido. 6 por 4, 24. Son 2,5 millones de habitantes del Paraguay que hablan guaraní. Y sin falta uno de estos mañana puede ser una persona que requiera de los servicios profesionales de ustedes. Y no va a ser lo correcto, ¿verdad? Tener que decirle, bueno, yo no le puedo aceptar como cliente porque usted habla guaraní, estando en Paraguay, siendo lengua oficial de la República del Paraguay, ¿verdad? Allí es cuando surge, a mí en la experiencia cotidiana ya me ha tocado ver muchos casos donde digamos, estudiante secundario primero, que en algún momento dijo, no me gusta, no quiero. Sin embargo, al ingresar a la universidad y comenzar sus primeras pasantías, comenzó por poco a pedir socorro. Particularmente esto ocurre mucho con los médicos y obviamente también con los abogados, ¿verdad? Con los docentes, finalmente iba a decir en todas las profesiones. Un médico que, por ejemplo, está ya en pleno hospital y atendiendo a un paciente y el paciente solamente refiere lo que le duele en guaraní, y él o ella no conoce esas expresiones, entonces está en una situación complicada, ¿verdad? No digo precisamente que puede morir el paciente, pero puede ponerle en riesgo. Un médico paraguayo, por ejemplo, que no sepa que es un cambirulleré. El cambirulleré es tan popular que hasta ese que habla castellano dice frecuentemente, mi hijo tuvo cambirulleré. Y ni qué decir en guaraní. Pero muy pocos conocen la nomenclatura académica, científica en este caso, que es gastroenteritis para muchos médicos. Claro, para muchos gastroenteritis. Me gustaría que ustedes escuchen allí en el día a día, donde quiera que estén, estando en Paraguay, en Alto Paraná, o estando en San Pedro, en Itapúa, en Cagazapán, en el Chaco, escuchar que cada rato la gente, sobre todo las mamás, digan que mi hijo tiene gastroenteritis. Si eso llegase a ocurrir, yo me rindo y me voy a vivir a la luna, ¿verdad? Cuando que acá todo el mundo dice, se me voy a cambirulleré. Mi hijo tuvo o tiene cambirulleré. Y si no es cambirulleré, que es gastroenteritis, en la jerga, en el lenguaje médico, puede aparecer, por ejemplo, algo tan folclórico. Más allá de que, repito, en el ámbito médico se acepta o no, el que el paciente o la paciente que está llegando, que es hablante guaraní, que muchas veces poco o nada sabe el castellano, lo único que atina a decir es, se me voy yojeá, o yojeán o se me voy, o yejarú. O yejarú, jarú u ojeo, es lo que para muchos en el campo médico es la hidrocefalia. Pero ¿quién dice hidrocefalia acá? ¿Quién dice hidrocefalia? Allí en el centro de Ciudad del Este o acá en el centro de Asunción, hay alguien que cada rato dice hidrocefalia, y les aseguro que no. Yo por lo menos, que ando por todas partes, desde más o menos 12 horas de mi día, yo recorro distintos lugares y pongo oído a todo lo que hay, lo que se dice. Y hidrocefalia, como palabra de uso común, no es precisamente ese el caso, no es de uso común. Repito, acá más fácilmente sale el ojeo. O de lo contrario, puede ser, por ejemplo, algo pintoresco también, como el piarurú. El piarurú, que para algunos médicos es la ictericia,
y otras, me refiero a los médicos, relacionan esa palabra con una variedad de hepatitis B. Ahora, pero nadie dice ictericia. Acá lo más probable es que paraguayamente hablando la gente diga tiricia. Tiricia, pero hay tiricia, pero así, ictericia, no. Eso es una cuestión medio complicada, imposible de pedirle y les voy a explicar por qué. Tiricia, o de lo contrario fue arurú. ¿Y qué hace normalmente la gente y le hace al afectado o a la afectada algo que se llama yejaí, que tampoco tiene un nombre en castellano, ¿verdad? En realidad que es el yejaí y es una marca que se hace apretando algo puntiagudo sobre el vientre y depende de la presentación de su arurú para que ese médico diga, bueno, va a ir en forma vertical o en forma horizontal, va a ser una sola raya o van a ser dos. Depende de la gravedad. Pero eso ya no es competencia mía ni de ustedes, sino que el famoso médico, que popularmente existe en todas partes y que es el que se encarga de, así entre comillas, curar. Yo no estoy diciendo de entrada todo esto como para que ustedes acepten. La idea es que ustedes conozcan y que con esta información ustedes mañana puedan entablar una conversación, puedan generar empatía, porque si ustedes conversan con alguien y les refiere de casualidad, hablando de otros temas, para después entrar en el tema que le trae a ese usuario junto a ustedes, y ya de entrada ustedes le dicen, no, yo no conozco, yo no escuché, yo no soy de acá, entonces lo más probable es que esa persona se levante y se retire de donde está con ustedes, ¿verdad? Eso mismo ocurre con los abogados, con la gente que está en el campo del derecho. Y yo ya he escuchado, tengo tantos amigos, tantas amigas que están en la profesión del abogado que muchas veces en estos últimos tiempos hasta con un sentido de picardía le dicen, no, coaco jugueno ñe coay guaranime ñe en baite soy guaranime, o coaco fiscal no ñe coay ya yo puedo soy guaranime. ¿Y en qué se convirtió allí? En una herramienta. Hasta a lo mejor el origen del planteamiento no es precisamente el más ético, porque yo estoy tratando de usar una flaqueza del otro y bueno, y a esa flaqueza ponerle como alternativa de victoria que yo hablo un idioma que él no habla. Bueno, cosas como esas son comunes. Ocurre con los ingenieros cuando tienen que dirigir unas obras, ni qué decir con los docentes. Gente itereía en mi tacoñoña aguaranime. Y eso no, en el caso nuestro acá en Paraguay, no podemos de alguna manera regionalizar y decir, no solamente en Casapase habla guaraní. En el resto del Paraguay nadie ya habla. Es falso. Uno va a entrar al Parlamento y va a escuchar, va a entrar allí a la Concejalía Municipal de Ciudad del Este y va a escuchar, va a ir a la Concejalía Departamental y vamos a escuchar. Hay concejales que hablan, hay parlamentarios que hablan. Está el último indígena que vive en el último lugar más remoto del Paraguay que habla guaraní. Estamos en Ipurúa, por eso hago esa primera referencia. ¿Dónde estamos y con quiénes vamos a trabajar? Y particularmente ustedes, que ya están en el ámbito del ejercicio de la profesión. Un 40%, casi 2,5 millones de paraguayos. En el segundo lugar ven ustedes acá esta franja que dice guaraní castellano, 30,6%. Y en este 30,6% aparece primero la palabra guaraní. Probablemente acá en la sala, no digo todos, pero seguramente muchos de ustedes tendrán algún parecido conmigo en el sentido de que primero aprendieron a hablar guaraní. De criatura solamente hablaban guaraní o más guaraní. Y ya por el camino, en la juventud, de hecho, seguramente en la universidad, y hoy por las razones bien entendidas del ejercicio de la profesión, hablan castellano. Pero en un descuido les sale el guaraní. En un descuido. ¿Verdad? Eso que les estoy mostrando acá es lo que en términos lingüísticos se llama primera lengua. La lengua materna. La lengua en la cual nos sentimos, en la cual expresamos
nuestros primeros comentarios, nuestras ideas. Es fundamental. Y la segunda lengua, la lengua adquirida, en este caso el castellano, ¿verdad? Obviamente hoy tenemos acá en el tercer renglón, vean ustedes, castellano, ¿verdad? Ya hay una población que exclusivamente se comunica en castellano y que tiene también como segunda lengua el guaraní. En el caso del solamente castellano es 28,5. Pero en esta franja anterior, la segunda, guaraní castellano, hay 30,6 que aprendieron naturalmente de origen el guaraní y luego aprendieron el castellano. Hoy hablan las dos lenguas. Es mi caso, yo estoy hablando ahora totalmente castellano y en el momento que se me antoje le darle con todo al guaraní. Tengo una particularidad, mi esposa es de Pirigüí. Yo crecí hasta casi los 6 años en el fondo de Cazapán, un lugar que era imposible, impenetrable, en el límite con el departamento de Itapúa, que es Yutí. Y bueno, viví inclusive unos cuantos kilómetros más adentro. Para muchos, y para mí en particular, decir Yutí era como el infierno, ¿verdad? Y yo viví unos cuantos kilómetros más adentro. Y allí que escuché guaraní. Y luego, ya cuando aproximadamente tenía 6 años, mi familia, incluido yo, nos mudamos a Fernando del Amor, acá cerca de Asunción. Y allí fui a la escuela y en la escuela yo viví la tortura de ser guaraní hablante. Pero la tortura. Ese hecho de que vamos a suponer como se puede dar con algunos de ustedes, ninguno habla castellano, ninguno habla guaraní, todos hablan castellano y todo guaraní, y llega alguien acá a la clase y comienza a hablar un idioma que ninguno hablamos, habla ruso, un ruso en baretepona, el profesor entra y habla ruso, y todos los que estamos en la sala de clase hablamos castellano o guaraní, y de ruso no entendemos absolutamente nada. Esa imagen que les estoy pintando es la que vive penosamente un niño guaraní hablante. Cada vez que va a una escuela donde solamente le hablan en castellano y él habla exclusivamente guaraní. Cuando el profesor encima le pasa para que lea un libro y ese libro está en castellano, pero él resulta que habla solamente guaraní. Y más penoso el caso de cuando ese niño tiene que responder un examen en castellano y él es guaraní hablante. Es la peor circunstancia. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Tardé casi 3 años para aprender a hablar castellano, pero a los golpes, sin método. Y lo que vamos a mostrarles acá en el curso es lo que tendríamos que saber todos. El que habla guaraní, por hablar guaraní no tiene la culpa. Tampoco el guaraní tiene la culpa de que una persona hable guaraní. En realidad el Estado paraguayo, si quiere que la mayoría de sus habitantes hablen castellano, lo que tiene que hacer es enseñar castellano. Nosotros no enseñamos castellano. Nosotros aprendemos a los tumbos, a los golpes. Y de allí también que hablamos pésimamente el castellano. Y lo que presumimos que es castellano en realidad es un feroz yopará. Y cuando que también por una leyenda urbana, todo el mundo a veces dice, no, pero en Paraguay no hablamos guaraní, hablamos yopará. Con ese mismo criterio yo les voy a mostrar con una facilísima serie de ejemplos que el castellano que hablamos no es castellano. Es un tremendo, feroz, incomparable yopará que hacemos en castellano. Bueno, entonces hay un segundo renglón donde una mayoría se comunica en guaraní y ya lo hace en castellano. Si ustedes suman por un momento de 38,5, este 30 más este 30,6, un poco más, un poco menos, esto les da ya un 70%, que probablemente sea más. Como de hecho acá solamente se tomó en este caso a la población mayor de 5 años. Y fíjense que sumando el castellano con el segundo renglón, el 30,6, nos da casi un 50%, 60% de hablantes también del castellano. Tenemos nosotros una población mayoritariamente guaraní hablante. No es una lengua que está en peligro de muerte, no es una lengua minoritaria, sino que es la lengua de más uso en Paraguay. Esa es la primera razón por la cual cualquier profesional, entre ellos ustedes, tiene que conocer guaraní. O por lo menos
tiene que tener una base mínima. Y yo soy de aquellos que siempre le dice a la gente que con 350 palabras aproximadamente, una persona se defiende en guaraní sin ningún problema. 350 no más, no más. Y entre esas 350 vamos a mostrarles a ustedes, les vamos a facilitar como parte del curso 80 verbos más usados. Eso de comprar, traer, llevar, venir, hablar, responder, escribir, leer, esas palabras más usadas. 80. Teniendo esas 80, uno se defiende sin problema y luego los demás van a ser unos cuantos sustantivos más usados, aplicados a la persona, hombre, mujer, nombres de animales más comunes, esos que están en el entorno, allí alrededor nuestro, plantas, que también son las más conocidas, algunas cualidades como lindo, feo, bajo, alto, gordo, flaco, inteligente, ignorante, etcétera, con un paquete también de una serie de calificativos, llegamos a esas 350 palabras que les dije. Bueno, esta es una primera referencia demográfica con respecto a dónde estamos y por qué es importante en este caso conocer guaraní en Paraguay. En esta primera parte quiero poner a consideración de ustedes esto. No sé si hay algún comentario. Voy a ir cortando así la clase para pasar de un tema a otro. Por eso pregunto acá si es que hay algo que quieran preguntar, algún comentario que quieran hacer para continuar. Cualquiera de ustedes puede intervenir cuando quiera. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está claro hasta acá? Excelente, profesor. Ya entendí por interés. Edgar, Aguille, te mantendré. Un fuerte abrazo desde acá para vos y para todos los que estamos acá. Bueno, primera parte entonces, el piso, el contexto social en términos demográficos, ¿verdad? Ya tienen ustedes una referencia de cómo se usan los idiomas y en qué porcentaje. Siempre esto tiene un margen a favor y un poco en contra, pero la media es esa. Y esos números que les acabo de mostrar, les decía yo, no es que varían así de un año al otro. No olviden que cada 10 años se hace el censo y tampoco hay saltos muy violentos en esto, ¿verdad? Y es definitivamente un idioma que está vivo entre nosotros. Pero cuando hablamos de esto también tenemos que ir un poco más hacia atrás. Ustedes mismos que están ahora participando de este curso, mañana por algún motivo van a estar en cualquier otro lugar del mundo y al decir que son paraguayos siempre va a haber una pregunta vinculada a la cultura, a la historia y obviamente a la lengua. La fama del guaraní a nivel internacional es tremenda. Este interés anda pues oye coago a peñandiñeñe guaraní. Esa fama es muy vinculada al uso del guaraní. La fama del Paraguay, perdón, entre otras cosas, está muy vinculada al tema del conocimiento de la lengua guaraní, a la vigencia de la lengua guaraní en Paraguay. Un dato importante también que quiero agregar, ¿verdad? Porque el epicentro de la cultura de la gran nación guaraní, la que voy a hacer referencia seguidamente, es el Paraguay hoy. Pero no olviden que digo la nación, me estoy refiriendo a algo mucho más grande de lo que tenemos acá en Paraguay. Ya cuando llegan acá los conquistadores, en la palabra Caribe ya está la primera referencia al idioma guaraní. Caribe, que viene de Caraíbe, ¿verdad? Quedó en Caribe. Ya es un nombre en guaraní, está nada más y nada menos que en Centroamérica. Uno baja y uno se va a encontrar allí en la zona próxima a Venezuela, en la parte más alta del Brasil, entre Venezuela y esa frontera con el Brasil están algunos países, y van a recordar ustedes uno en particular, que es Guayana, Guayana. Y nosotros acá en Paraguay tenemos una nación guaraní
una comunidad indígena, una etnia, como dicen. Yo particularmente uso nación, me parece una expresión muy despectiva, muy discriminadora, decir simplemente etnia, ¿verdad? Tiene un sentido hasta de desprecio. Yo uso mucho la palabra nación. A la nación, en este caso, H. Guayaquí. Probablemente más de alguno de ustedes haya escuchado tantas veces la palabra Guayaquí. Y Guayaquí es la palabra opuesta a Guayana, que es la pronunciación correcta de Guayana hoy para nosotros. Guayana, Guayá, Guayán los dos. En uno está Aná y en el otro está aquí. Y la expresión Guayá o Guará, de las dos formas se dice Guayá, también se dice Guará. Significa persona o gente en guaraní. Muchos de los que están acá seguramente todavía tienen allí en el oído de algún momento de su vida haber escuchado cuando alguien decía Peango ñande tabaiguara, Peango ñanere taiguara, ñanere ta, nuestro país, y guara es la persona de este país. Y cuando yo digo ñande taba, que es nuestra ciudad, muchas veces se decía Peango ñande tabaiguara. ¿Qué pasó? Con el tiempo se eliminó la terminación, que era, y quedó solamente ya tabaigua, o retaigua, ¿me entienden? Y gua es de guara. Y guara, por una degradación fonética, también en algunos lugares se pronuncia guaya, dependiendo de una cuestión de un regionalismo. Y entonces, para que puedan entender, pariente, familiar, o de los nuestros, es la palabra aná, que también acá entre ustedes, seguramente al papá, a la mamá que tienen, a lo mejor porque no a una abuela o una abuela, en algún momento los habrán escuchado decir peango ñane aná, peango se aná, y aná significa pariente o familiar. Allá arriba Guayaquí, la palabra Guayaquí significa personas que son nuestros parientes, que son de los nuestros. Y resulta que acá en Paraguay, en vez de aná, dice qui. Y la palabra qui significa extraño, que no son de los nuestros, que no forman parte de nuestra familia. Por eso que hasta ahora, los que acá recuerdan en algún momento, no solamente de haber estudiado, sino de haber escuchado por allí, hasta en canciones, en polcas y todo, ahí esto, escuchar la expresión oñemboquí, oñemboquí, que tomó en este caso a un extraño, o tiene como novia en este caso, a un extraño. Qui es extraño. Y que en algún momento puede ser nuestro aná. Cuando sea aná ya va a ser guayaná. Pero ahora que todavía está tanteando, es qui, la guayaquina. ¿Y por qué ese nombre para esta nación? Que para los que entre ustedes conocen a los guayaquí, en realidad ellos son H. Porque los de afuera le bautizaron así. Ellos entre ellos son H, y no es H, sino H. A esos son a los que nosotros invitamos cuando decimos cachique, chachechi, H. Y los H están, por ejemplo, hoy en Canindeyú. Si alguno de ustedes conoce o escuchó de Chupapou, cerca de Curuguatí, perdón. Luego están también en las zonas de Caaguazú, cerca de San Joaquín. Y finalmente, digamos, una población más numerosa están en el departamento de Cazapá, entre Tabaí y Abaí, ¿verdad? Y de entre todos los componentes de la gran nación guaraní, los H son hoy los menos numerosos. Demográficamente están en la línea de la muerte, están en peligro de muerte. Son un poquitito menos de 1000 personas. Imagínense ustedes, 1000 últimas personas. ¿Y quiénes son los otros guaraní que están acá en la región oriental, ¿verdad? Al norte, allí en la zona de Pedro Juan Caballero o Capitán Bado, Bellavista Norte, en lo que es el departamento de la Mambay, están los indígenas conocidos con el nombre de Paí Taviterá. Paí Taviterá. Otros dicen Paí, de las dos formas. Paí Taviterá o Paí Taviterá.
Ellos son guaraní y viven en la zona de la Mambay. Luego están en un territorio bastante extendido, pero sin que sean muy numerosos, solamente que una parte está en este departamento, otros están en este otro departamento, otros en este, en el otro. Esos son los llamados Mbigá, los Mbigá guaraní. Y ellos están desde el río Apa en Concepción, bajando por San Pedro, una parte en Canindeyú, otra parte en Guairá, otra parte en Cagazapán, Itapúa y finalmente al otro lado Misiones, Argentina. Son los llamados Mbigá guaraní. Y en la zona del este, entre lo que sería Canindeyú y Alto Paraná hasta cerca de Ciudad del Este, están los indígenas conocidos hoy como Abá guaraní, llamados también Abacatú, que tienen un centro de desarrollo muy importante cerca de Itaquirí. Hay en varias comunidades que yo conozco, una de ellas es Paso Cadena, antigua, legendaria población Abá guaraní de Paso Cadena y en otros lugares. También los Abá guaraní son los que están del otro lado, los que están, por ejemplo, en territorio ya brasileño, allí en Paraná, en el estado, perdón, y también más arriba en Mato Grosso. Son los que comúnmente cruzan de Paraguay a Brasil, Brasil a Paraguay. Y los últimos que les mencioné que son los H. ¿Y qué es lo que tienen los H que motivó a que los Paín Tabitená, los Mbigá guaraní y los Abá guaraní le pongan un nombre? Y es que los H, a los que conocen acá en la sala a un indígena H, son más bajos de estatura, tienen la piel más amarilla y los ojos más estirados. Entonces por eso es que los Mbigá, los Paín y los Abá le pusieron el nombre a los H, le llamaron y le llaman Guayaquí, lo que en otras palabras significa los que no son nuestros parientes. En síntesis, eso es lo que significa Guayaquí. Y repito, la palabra opuesta a eso es Guayaná. Ya sea aná cuando escuchen ustedes a alguien decir, ese es nuestro pariente, este es nuestro pariente. Bueno, esto es para, en este caso, entender la, digamos, dimensión geográfica. Pasando de Guayana, llegamos al territorio brasileño. Ustedes comparan el guaraní, el llamado tupí, pero guaraní también, con el nuestro acá, y prácticamente no hay diferencias, muy pocas, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, en el Brasil, comúnmente dicen, un más grande estadio del mundo, ¿verdad? Y es el Maracaná. ¿Y qué es el Maracaná? Y todos los que están acá, que conocen el guaraní, van a decir, ahora tiene loro. Ahora tiene loro, y es un loro. Es un loro, y tiene el nombre guaraní. Y el estadio Maracaná tiene... acá está un famoso personaje que es más conocido que el presidente de la República, es Alder Alcides. Y Alder Alcides es de Maracaná, acá en Canindeyú. Y con él están otros más. Está un famoso futbolista paraguayo que es el más caro en este momento, que se vendió muy caro, Sosa, que también es de Maracaná. Y hay varias compañías que habrán escuchado ustedes que no solamente son Maracaná, sino otras son Maracanaí. Maracaná es un nombre guaraní. O cuando uno dice el centro de la política brasileña, ¿verdad? Y uno piensa y rápidamente dice Itamaraty. ¿Y qué es Itá? Itá es piedra. ¿Y qué es Maná? Maná es deforme, irregular. Y lo que ellos dicen ti, porque en el portugués y en el castellano no existe la U. La U es un problema para el hispanohablante y para el hablante del portugués. Porque la U como sonido no existe, ni en castellano ni en portugués. ¿Y qué es lo que sustituye en este caso a la U? La I. Eso es algo que se estudia en lingüística, en fonética, y hay algo que se llama sustitución, ¿verdad? Es lo mismo que al paraguayo le costó, pero enormemente, hasta no hace mucho, pronunciar la L. La L no es guaraní. Porque esto, y ustedes fácilmente van a recordar, seguramente a muchos de ustedes les tocó escuchar allí por donde le tocó vivir también, escuchar decir a la gente, en vez de decir al con L, la gente suele decir ar, o yarquilá con oga. En vez de decir almacén, la gente dice ojo almacén, almacén.
Otros más fácilmente de Barte, nomás te dije, de Barte. Va ere vea guaraní vende pori L. A L de cobiao se ere. Cuando llegó acá el almidón, ¿verdad? La gente no puede decir almidón, dijo a, ra, mi, no. Entonces, algo parecido es lo que ocurre con la gente que habla castellano, que al no tener inicialmente el fonema y, le cuesta. ¿Y qué hace? Sustituye por uno más próximo. En el guaraní se sustituyó la L por la R. Y en el caso del castellano y del portugués se sustituyó la Y por la I. Por eso ellos van a ver que escriben T con la Y. La I y la Y es la Y, ¿verdad? Y escriben Itamanati, pero dicen Itamanati. Ita es piedra, maná deforme y T, el conjunto, el lugar donde abundan las piedras de esa clase. O dice el autódromo Yacarepaguá. Y Yacaré ya es un nombre guaraní. Y ustedes saben que hay Yacarenjún, que hay Yacaré Bovero y hay otro que se llama Yacarepaguá. ¿Qué es Yacarepaguá? Es una variedad de yacaré, con nombre en guaraní. Estamos hablando solamente de algunos nombres así muy, muy conocidos en la región, pero que están profundamente vinculados al guaraní. Curiitua, pasó a ser Curitiba. Curií es el nombre de una planta tradicional con nombre en guaraní, que por lo que acabo de explicar, algún proceso de degradación, de cambio fonético, finalmente quedó en Curitiba, por aquello de que la I, imposible de pronunciar aquella persona que no está acostumbrada, porque en su idioma castellano o portugués no existe la I, que se hace y se sustituye. Podemos bajar un poco más y entrar en territorio argentino. Acá en la frontera nomás, nosotros tenemos, por ejemplo, ya allí al lado, pegado a ustedes, Foz de Iguazú se comparte y al lado argentino ya es Puerto Iguazú, Iguazú, que también a nuestros hermanos argentinos, por la misma razón que acabo de explicar, les cuesta decir I. A nosotros nos sale fácil, pero a ellos les sale Iguazú, Puerto Iguazú, ¿verdad? Y podemos bajar y vamos a encontrar dentro de Misiones, la provincia, vamos a encontrar dentro de Corrientes, Ituzaingó, Itatí, Curuzucuatiá, Murucuyá, y ni siquiera podemos dejar de mencionar, porque es un lugar histórico tan importante, el lugar donde nació José de San Martín, que es el famoso Yapeyú, que pronunciado correctamente es Yapeyú. Y es agua, AP es superficie y Yu es el color dorado o amarillo. Cuando nosotros decimos Sa y Yu, ese prefijo que es Sa y significa color, y Yu es amarillo o dorado. Y acá es Yapeyú, es IAPYU, ¿verdad? Es agua de superficie dorada. Hoy ese lugar se llama Laguna Dorada. Y allí nació San Martín. Podemos ir un poco más al sur y vamos a encontrar que está la República Oriental del Uruguay, que bien pronunciada la palabra es Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar. Hay varias clases de caracol, porque el otro nosotros tenemos acá, en Itapúa, por ejemplo, Yatitá, y ustedes allí en el Alto Paraná fácilmente se van a dar cuenta de la presencia del guaraní en toda la topografía. ¿Quién de ustedes alguna vez nos cruzó varias veces en el día el acaraí? ¿Y qué es el acará? El acará es el nombre de un pez cuya imagen inclusive hecha a mano en 1767 está en el libro Aves y Peces del Paraguay del jesuita José Sánchez Labrador, el único libro que escribió un misionero que no haya sido sobre religión. Y allí aparece el acará es el nombre de un pez. ¿Y qué es lo que tiene el guaraní? Ya ahora les cuento. El guaraní, me refiero al indígena y también al paraguayo, ya después guaraní hablante, ese original guaraní hablante, ese que vive allí en el campo, ¿verdad? Nombra el lugar por la abundancia de un elemento. Si acá hay mucho yaguareté, va a ser yaguareté cuá. Y le voy a explicar en otro rato que cuá, donde escuchen cuá, siempre va a haber animales, van a haber animales o personas. Cuá. Cuá no es solamente hoyo o agujero. Cuá también significa lugar donde abunda algo. Y es yaguareté cuá, lugar donde abundan los yaguaretés. Va a ser mbopí cuá, donde están los mbopí, que son los murciélagos. Va a ser guazú cuá, guazú es el venado.
Y Cambacua, que está acá cerca nuestro, yo estoy en Capiatá, cerca de acá está San Lorenzo, y en San Lorenzo está el antiguo lugar, fue la reducción, el centro de reducción la gente de color, de la gente negra. Cambá es la gente negra y Cuá es el lugar donde viven, donde están ellos. Repito, no es solamente pozo o agujero. Si acá entre ustedes hay alguna persona que tiene familiares en la zona de San Pedro, va a ser más exacto en Santaní está el mítico arroyo Tapiracuay, decimos hoy nosotros. Y es tapira, una variedad de cerdo, cuá. Cuá ya a mí me dice que eso indica que en el lugar abunda algún tipo de animal. ¿Y cuál es el animal? Tapira. Y y es en realidad, no es i. Así como hoy decimos nosotros Paraguay. Paraguay no es Paraguay, es Paraguay, correctamente pronunciado. ¿Por qué quedó en Paraguay? Y porque los que escribieron y los que pronunciaron y los que leyeron fueron inicialmente los misioneros. E hicieron costumbre Paraguay antes que Paraguay. Pero quedó en el léxico. Y hasta ahora, cualquier persona que viene del interior de Asunción dice Jata Paraguay. No dice Jata Paraguay, Jata Paraguay, Paraguay, así bien pronunciado. Y vuelvo a Alto Paraná. Uno dice Acará y el nombre de un pez. Dice Mondá, que quede claro que Mondá en este caso no es el ladrón ni robar. Mondá es el nombre de un pez. Que tiene pirareras y nada. Y el río donde abundan los Mondá. No quiere decir que solamente existen esa clase de peces. Hay otros más, pero lo más resaltante, lo más abundante es el pez llamado Mondá. Así como existen lugares donde abundan plantas. Yo digo en Bocayatí. Bocayatí del Iagüín, Bocayatí del Guairá, Bocayatí, Bocayá el cocotero. Y Tí es el lugar donde abunda. En el caso de las plantas y de los minerales ya se usa Tí en vez de Cuá. Cuá es para los animales y personas y Tí es para las plantas y los minerales. Sí, Edgar. Decía nomás Caraguatá. Caraguatá es el nombre de la planta. Y en este caso es el arroyo, porque el lugar hay un arroyo allí hermoso que se llama Caraguatá. Y otra cosa interesante, estos nombres también nos muestran a nosotros ciertos aspectos muy importantes conocidos por los guaraníes. En estos nombres uno puede descubrir inclusive cuáles son las plantas que prefieren las zonas húmedas. Por ejemplo, está el tacuarí. Y tacuá en realidad es la tacuara que conocemos. Esa R que ven ustedes allí, en realidad antiguamente, hasta más o menos 1900 más o menos, se usaba lo que hoy llamamos el pusó, que es una especie de coma suspendida. Yo digo so, pusó, o, so, o. Bueno, eso que hoy en día es como una coma, más anteriormente era como una B corta, que no bajaba, que llegaba hasta la mitad y subía otra vez. Era como una B corta, entre la O y la A, una B corta suspendida. ¿Qué pasó cuando se llevaron algunos libros, sobre todo a imprimir al Brasil? Algunos le bajaron la colita y convirtieron en una R. Entonces, todo aquello que suena a Ari, ustedes tienen que leer I. En este caso, Tacuá I es el lugar donde abundan las tacuaras. Para nosotros son tacuaras, para los indígenas, tacuá, ¿verdad? Y así vamos a bajar. Uno dice, por ejemplo, ñacundá, que también en ciertas partes, en vez de decir ñacú, se dice yacú. En yacú están Misiones, por ejemplo. Pero en la zona de la Mambay, la pronunciación es ñacú. Y ñacú es un ave que le gusta estar en las zonas húmedas, en las costas de arroyos, de ríos, así como, por ejemplo, ocurre con el miguá. Pero acá hablamos del ñacú. ¿Y qué es ndá? Rendá, el lugar de los yacú. Y es el río donde abundan las aves llamadas ñacú. Más abajo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, les decía Yatitaí o Pirapeí. El Pirapé es lo que acá comúnmente llamamos también salmón en castellano, pero es un río donde abundan ese tipo de peces. Insisto mucho, no es que solamente hay pirapé en ese lugar, hay otros más, pero lo que más se ve, lo que los indígenas al momento de nombrar, más abundaban en el río, eran los pirapé. Abajo Yatitaí, y en la zona de Misiones, allí donde está hoy la represa de Yacinetá,
Ahí cerca desemboca un río paraguayo que desemboca en el Paraná, que es Yabebirí. Y el nombre correcto es Yabebirí. Acá seguramente muchos de ustedes habrán escuchado Yabebirí. Yabebirí es la raya. Raya o mantarraya, ¿verdad? Y el río donde abundan las rayas. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes Surubí? Famoso, era un tiempo atrás cerrado la ruta entre Surubí y Alberdi. ¿Verdad? Y Surubí, agua de los surubíes. Si no son peces, pueden ser otros animales que dije recién abundan en zonas húmedas. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes Capiibari? El capibara es el carpincho, que ahora está tan de moda que todo el mundo le dice capibara, ¿verdad? El nombre guaraní es Capiibá. Y ri allí está, y esa R es un buzo y la I, río de los Capiibá. Río donde abundan los Capiibá, los carpinchos, ¿verdad? Bueno, esto es para que tengan ustedes una idea de este recorrido. A donde quise llegar es desde allá, desde el Caribe, pasando por Guayaná, entrando en territorio brasileño. Algo que olvidé decir es que el nombre del océano Atlántico tiene una nomenclatura en guaraní, y es Paraguazú. La palabra para significa mar, océano. Iguazú es Paraguazú. Inclusive está registrado en el Brasil como apellido Paraguazú. Y los guaraní, hasta hoy, por una cuestión religiosa, se mueven hacia el este. Cuando ellos creen en una morada final después de esta vida, ellos dicen que vamos a ir a nuestro sitio final. Este de ahora es coyuntural, no es nuestro, y nosotros no vamos a hacer para acá. Ñandellas a Santiago Arbe, ñandendas a Ei Apenguana. Por eso, para que ellos lleguen a esa morada final, tienen que alcanzar algo que en Paraguay nosotros decimos ahuillé, y es decirle a alguien muchas gracias. Para nosotros significa gratitud. Pero en el mundo guaraní, en el mundo indígena, ahuillé es un estado de gracia. No es gratitud, sino estado de gracia, estado de completamiento. Nerenijembama, eres yayaipama, eres upite paitemera, eres upite vaina. Y en esa condición, esa persona que ya tiene su ahuillé va a ir a la morada final, que es el famoso Iwi Mara Ne o Iwi Mara o Iwi Mara directamente. De las tres maneras se dice. Y el Iwi Mara es el cielo guaraní, que no es el cielo cristiano. Para nosotros el cielo cristiano es Ibaga, pero para el indígena el cielo, lo que llamamos cielo, nuestro destino final, es el Iwi Mara. ¿Y hacia dónde queda? Hacia el este. Por esa razón hay indígenas que hace 50, 60, 70 y más años, y obviamente mucho tiempo antes, siempre migraron hacia el Brasil, siguiendo el este, buscando el este. Cuarajinese, Arase. Ara es el día, y se sale, por donde sale el día, y es el este. Al este se encuentra el Iwi Mara, y por eso es que muchos de los nativos, y acá entre ustedes seguramente muchos conocen, cruzando allí el río Paraná, entrando a Foz de Iguazú, no recuerdo muy bien, pero creo que son 40, 50 kilómetros máximo hasta San Miguel de Iguazú. Y en San Miguel hay una comunidad indígena que se llama Jocó, hoy ya escriben ellos Ocoí directamente. El nombre es un ave. Y allí están desde hace más o menos 60 años. Yo suelo visitarles allí. Los migrantes originales guaraní de Paraguay, guaraní. Hay ya una generación intermedia que ya nació allí y que siendo muy niños, ¿verdad? Y siendo muy niños ellos siguieron escuchando más guaraní y no tanto portugués. Pero hoy en día existe un tercer nivel donde ya hay más portugués que guaraní. Y probablemente los más pequeños hoy ya tengan solamente portugués y poco nada de guaraní. Ellos salieron de acá, su idea era llegar hasta la costa del océano y allí esperar su partida al Iwi Maraí o al Iwi Marane'e.
Y bueno, se quedaron allí ya por una cuestión de no poder desplazarse más, ya no hay formas de moverse. Y se quedaron en San Miguel. Otros, muchos de ustedes también conocerán, están en Río de Janeiro, están en Santos, allí en la zona de San Pablo, y donde también abundan, muchos están en la zona de Río Grande do Sul, ¿verdad? Cerca de Florianópolis y compañía, te van a encontrar indígenas que hablan guaraní. Y muchos de ellos salieron de acá y llegaron allí esperando ese gran día en que tengan que ir de esta morada terrenal finalmente al último destino, al Ibimaraé. Mientras tanto, los que estamos acá y entre ellos saben, nosotros no somos para acá. Yaikojina goabe. Yaikajina beteimba ejera teko katu. Teko significa vida y katu significa plena o perfecta. El indígena pues no viene a especular, voy a ser malo, voy a ser bueno, voy a ser malo, voy a ser bueno. No, viene para ser bueno. Y eso él logra respetando la palabra, respetando a su prójimo y 24/7 recordando a Dios. La religión es fundamental en el mundo indígena. Es imposible entender a un indígena sin la religión. No existe indígena que hoy día prescinde de la religión. Él y su religión son uno. Bueno, y en ese concepto, ellos están convencidos de que vienen acá, deben buscar el Tecócatú, la vida plena, la vida perfecta. Cuando llegan al final de esa vida, logran el Ahuillé. Y con el Ahuillé entre manos, ellos tienen derecho a ir al Ibimarané. Por eso, esto que está acá es simplemente transitorio para nosotros. Insisto mucho con esto, nosotros no venimos y para ellos este no es el final. Este es el camino hacia el final. Por eso es que en el concepto indígena, guaraní en particular, la tierra no tiene dueño. No tiene dueño. Las plantas no tienen dueño. Los animales no tienen dueño. Nada es de nadie, porque nosotros no somos para acá. Y ande ellas asatan de coarbe. Va ebete vera veñan de yerer andas añan en bae. Yei puru ana. Yei puru coaba ana mía. Yei puru catú ana dicen ellos. Yei puru catú tenemos que saber usar. Oiñan de riregua dicen ellos. Hay otros que vienen detrás de nosotros, pero nosotros no somos para acá. Y ese es un concepto muy difícil de digerir, sobre todo en el campo del derecho, por aquello de que vivimos en una sociedad que sustenta muchos de sus valores en el concepto de la propiedad privada, ¿verdad? Y entre ellos no existe ese concepto. Existe un concepto comunista, comunista, pero no doctrinario, no de Carlos Mar y compañía. El comunismo guaraní es un comunismo natural. Es un comunismo, si se quiere, esencial. No persiguen tomar el mundo y hacerlo a todos comunistas como ellos. La idea no es esa. La idea sencillamente es entender lo que acabo de decir. Mientras pasamos por acá y procuramos nuestro Tecócatú y nuestro Ahuillé, nosotros podemos usar todo lo que hay alrededor nuestro. Mientras tanto, porque, repito, eso no va a ser nuestro porque nosotros no somos para acá. Quiero agregarle unas últimas ideas. Nosotros que vivimos en lo que llamamos la sociedad envolvente con respecto a los pueblos indígenas, que hasta hoy están presentes. Lastimosamente en el discurso ya se instaló aquella referencia que ya no están. En los libros que leemos y en la conciencia de la gente, cada vez que nos acordamos de los pueblos indígenas, hablamos en tiempo pretérito. Muy fácilmente nos sale los guaraníes vivieron, los guaraníes recorrieron, los guaraníes se alimentaban, todo en pretérito. Y resulta que yo a veces les encuentro allí por la calle y como una partida de ellos son conocidos míos, amigos de hace años, yo siempre le digo, allá aprendieron a matar, le digo. Tengo la libro que era que mano vamos ya, pico de depende cerrado con ave, le digo. Porque los libros ya están muertos. Los libros de la reforma educativa ya los declararon muertos también. Pero ellos siguen acá. En el último censo, 140.000 nativos indígenas. Un poco más del 1% del Paraguay. Pero 140.000 indígenas todavía tienen un corazón que vive, que late en nuestro territorio paraguayo.
Y desde ese punto de vista les iba a decir que en el concepto que ellos manejan con respecto al sentido de la vida, como en una especie de filosofía de vida, ellos por eso no vienen para tener. Y eso también a nosotros nos cuesta mucho digerir. No puede ser que no tenga el concepto de la propiedad. ¿Cómo no van a tener? Pero si todos vinimos, y esa es la perspectiva nuestra, de la sociedad envolvente, del mundo occidental. Todos los que estamos acá, nacimos y vivimos con un solo objetivo: tener, yarecoana. Te vas a tener tu casa, vas a tener tu auto, vas a tener tu ropa, vas a tener tu plata y no le vaya que prestar a nadie. Y si alguien te quita, no se anda a demandarle, sacarle, demandarle y sacarle doble también si es necesario, pero ¿cómo te va a tener yarecoana? Y allí está la gran diferencia entre nosotros y los nativos. Ellos no vienen para tener, vienen para ser. Él viene para ser, no viene para tener. Nosotros intentamos ser en los momentos complicados. Ñandera sicatúa, ve ñañembo y cuentas angacha. Ñane mando a paite, o ñandera pisar, o un malay putimos a pea, moa, bueno, por fin. Pero palan va así, de que llegue la y tu llave, ya recoana, ya hasana me haga ari. Y en el concepto, repito, guaraní es el ser, el tener. Por eso ellos no tienen el concepto de la propiedad. Ellos no dicen este terreno es nuestro, no dicen esa planta es nuestra, no dicen este árbol es nuestro. Y voy a un ejemplo. Yo trato siempre de todo lo que digo, ponerle allí un soporte, una evidencia. Yo llevo trabajando este año, cumplo 50 años de vida dedicada al tema de la lengua guaraní. Y de los 50 años, hace 45 que trabajo con organizaciones y organizaciones muy importantes que son indigenistas en Paraguay. La Asociación Indigenista del Paraguay, que es la primera y la más importante y la más noble seguramente de tantas que existen. Yo respeto mucho todas, pero valoro tremendamente lo que hizo y hace la AIP, la Asociación Indigenista del Paraguay, que fue creada por el gran filántropo, el único que tuvo el Paraguay, que fue el doctor Andrés Barbero. Y bueno, trabajando con ellos me tocó conocer muchas comunidades y convivir con los hermanos indígenas por mucho tiempo. Por ejemplo, zonas de San Pedro, de Canindeyú, allí Alto Paraná, lo que les decía yo hace rato, Itaquirí, Caaguazú, en fin, muchos lugares. En una ocasión, ya hace un buen tiempo, nos tocó justamente un tiempo parecido a este, así con fresco, frío, nos tocó llevarles a los miembros de una comunidad un poco de ropa y también alimentos no perecederos. Llevamos en 2 vehículos y fuimos. Llegamos al lugar y por esas cosas de la naturaleza, en el lugar que llegamos había naranjas, varias plantas de naranjas. Yo estaba conversando con el Mburuishá. Los guaraníes en Mburuishá poco usan la palabra cacique. El cacique es más de los pueblos indígenas del Chaco, pero entre los guaraníes es mucho más común decir Mburuishá al líder, o Tecojaruishá, que también Tecojaruishá usan más los paítas vitená, por ejemplo. Bueno, y al llegar allí, en fin, yo me acerqué. Ellos pues tienen todavía esas viviendas tradicionales, los tapín, que son como una especie de rancho precario, ¿verdad? Acuérango o baja. No olviden que hasta hoy, dentro de sus posibilidades, ellos son nómadas por cuestiones alimentarias. Anteriormente eso era muy común, venir, vivir en un lugar, agotar el lugar en los frutos, en la miel, tal vez en los peces, y al agotar el lugar, entonces, ¿qué hacían? Tomaban sus temipurú y se mudaban. Al mudarse unos cuantos kilómetros, volvían a cortar unas cuantas ramas, armaban su tapín, volvían a vivir allí en el río peces, acá miel, algunos animales. Con los animales ellos siempre tuvieron cuidado. No todos son carnívoros, es más, antiguamente no consumían
salvo algunas, por ejemplo el famoso tatu bolita hasta ahora, el tatu carreta, el cerdo, porque ellos también tienen una creencia de que todos los animales están dotados de ciertos espíritus que al ser consumidos se incorporan también a la persona que consume la carne de ese animal. Entonces tienen una especie de parate allí y no cualquier animal. Tampoco la carne vacuna o equina o porcina, en fin, de las ovejas y las cabras y lo demás. Recuerden que no son de América. Ellos fueron traídos acá por el segundo adelantado, por don Pedro de Mendoza. Animales que no eran de acá. Y por consiguiente, ni la vaca era tan conocida, sino hasta hace poco tiempo. Hoy día, como cualquiera de nosotros, al ya no tener la posibilidad de emigrar y ya tener que trabajar y otras cosas que son actividades de este mundo donde vivimos nosotros, ellos entonces están en la necesidad y por aculturación hoy ya consumen carne vacuna, ¿verdad? Les decía, nosotros llegamos a la comunidad, yo estaba frente a la choza, explicaba lo que es un tapuín, y miren, si les digo medio metro entre el tapuín y la persona del Burubishá y yo que estaba hablando con él. Le contaba él que ya había llevado en este caso una serie de alimentos no perecederos, y detrás, a 1 metro, pero pegado prácticamente a su tapuín, una de esas plantas petizas de naranja, con un montón de frutas. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Yo hablando con él de reojo, miro y más o menos a una distancia de unos 10 metros, venía caminando un joven. Llegó el joven y sin decir absolutamente nada, ni buen día, ni buenas tardes, ni permiso, ni por favor, allí nomás, se prendió a 1, 2, 3 frutas. ¿Y qué hizo? Se mandó a mudar. Ojo, ellos dicen naná, no dicen naranja como nosotros, ¿verdad? Inclusive hay una comunidad indígena que se llama narandí. Naná es naranja hindú. Como naná es nasal, en vez de ti se le agrega andí, que eso también después le iba a hablar. Es narandí, el lugar donde abundan las naranjas. Y se fue a una cierta distancia y entonces yo le paré la conversación al Burubishá y le dije, va, péale. ¿Qué es eso? Le digo. Y me dice, ¿por qué? Me dice. O vengo a ver a donde naná, le digo. Ando llevaré de permiso, le. Vino a llevar tus naranjas y no te pidió permiso. Y él me dice, ¿si naná? Me dice. Mis naranjas, me pregunta a mí. Y yo le digo, ¿Nembaeño? Le digo, vengo ahí, le digo. Y se da la vuelta y mira, no, pues andas ahí sin bae. Eso no es mío. Pero ¿cómo no hace tuyo si está acá? Vengo ahí, pues Nembae, le digo. No, pues andas ahí sin bae, me dice. No es mío, me dice. Y le digo, yo jamás bae, me le digo. Anda igual, me dijo. Da igual. El tema es que es de todos, no es de nadie. Si yo no uso, viene el otro y usa. Y ese es un concepto terriblemente de digerir entre nosotros. El concepto de la tenencia de la propiedad. Por eso que en guaraní no existe el por favor, no existe el permiso. Ellos no piden permiso ni nos dicen por favor, porque no hay necesidad de eso, porque todo lo que hay es de todos y nada es de nadie. Perdón, no hay un elemento así en particular que sea propiedad también de alguien en forma específica. Esto es lo que en esta parte, en esta segunda, quiero compartir un poco de la ubicación geográfica desde el Caribe hasta llegar a la zona de Uruguay, en el ancho, lo que dije recién, el Paraguazú, hasta las estribaciones andinas. En el actual Mercosur, tomando como epicentro, el centro, el corazón de la región guaraní, está el Paraguay, que tiene la población mayoritaria de guaraní hablantes en la región. Luego tenemos varios estados del Brasil, donde se sigue hablando guaraní. Bolivia, que tiene 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, son guaraní hablantes. El tercer idioma más hablado de Bolivia, después del aymara y del quechua, ya es el guaraní, ¿verdad? El guaraní. Y luego miramos a Argentina y tenemos guaraní en Formosa, en Chaco, en Corrientes, en Misiones, en Rosario, en Buenos Aires, donde están pero una cantidad impresionante de paraguayos.
Ya no hablo de indígenas, hablo de paraguayos. Oye, en guaraní. Vamos a ir a la parte, digamos, más vinculada a Chile. Vamos a encontrar allí en Salta y en Jujuy un montón de guaraní hablantes. Y por último, Uruguay, que aparte del nombre tiene otra ciudad que se llama Tacuarembó, y el actual presidente es Yamandú, que en realidad es Ñamandú. Ñamandú es el nombre de un dios guaraní. Y está presente, y es una lengua viva. Y se calcula que en la región somos 11 millones de guaraní parlantes. 11 millones. Aparte de los 5 que estamos acá, 5 millones, el resto está distribuido en estos países que mencioné. Por consiguiente, el concepto regional del guaraní también para ustedes es importante. Yo creo que el más importante valor de integración, más allá de que hoy hablemos de Mercosur, es la lengua guaraní. Por eso se habla de una gran región guaranítica que incluye, insisto, a Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay. Y también, para los que no saben, un sector de Venezuela donde aún se sigue hablando guaraní hoy. Bueno, no sé, como hay un receso marcado, quiero llegar acá y al retornar en 15 minutos, a ver un poquitito, son 19:45. 19:45 volvemos y vamos a hacer la recta final de hoy. Y al entrar, todo tipo de preguntas, consultas que ustedes quieran hacer. ¿Qué les parece? Espectacular, profesor. Excelente. Bueno, si quieren dejar apagadas sus cámaras y nos tomamos 15 minutos de receso y volvemos, ¿sí? Ya pues está fecha. Dentro de 15 minutos, 20:45, entramos en la recta, 19:45, perdón. Entramos en la recta final del día de hoy. Dejamos acá entonces y nos vemos en 15 minutos.